Muy buen día, me presento, soy Alexander Chenatasic de la Unidad Educativa Pérez Payares. Pertenezco al tercero de GUA. Hoy les vengo a exponer un trabajo acerca de los circuitos mixtos, en el cual tengo como objetivo aplicar conceptos y fórmulas obtenidos en circuitos en serie y en circuitos en paralelo, además de trabajar continuamente con la ley de Ohm en circuitos mixtos. Tengo como otro objetivo comparar los resultados tanto teóricamente como experimentalmente. Así he utilizado una serie de materiales y de equipos. Por la parte experimental he utilizado la plataforma Tinkercad, en la cual he utilizado resistencias, el multímetro, la fuente de corriente y unos cables de conexión. Por la parte teórica he utilizado tanto el cuaderno, esferos y calculadora. Antes de pasar a lo que viene siendo el trabajo del circuito, he tomado la libertad de dar una breve explicación acerca del circuito mixto. Para ello, primero debemos comenzar definiendo qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un camino por el cual pasa la corriente eléctrica o pasa electrones. Dado este significado, ahora nos adentramos a lo que viene siendo la ley de Ohm, la cual fue postulada por el físico George Simon Ohm y nos establece una relación entre la resistencia, la intensidad y el voltaje. Así, nos da una fórmula que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Y, dado esto, sabemos que la intensidad viene a ser el número de electrones que pasa de un punto al otro en un determinado tiempo. Por otro lado está el voltaje, la cual es el diferencial de potencial que existe para que exista el movimiento de electrones, es decir, desde un punto más alto a un punto más abajo. Por otro lado está la resistencia, la cual es el que controla más que todo el paso de electrones, o se puede entender como la oposición al paso de electrones. Dado esta explicación, pues se debe entender que la intensidad es directamente proporcional al voltaje, es decir, que entre más voltaje exista, más intensidad existe. Debido a la diferencia de potencial, pues van a pasar más electrones y ahí va a haber más intensidad. Por otro lado, la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia, es decir, que entre más resistencia haya, menos intensidad va a haber, debido a la oposición del paso de electrones que existe en la resistencia. Dado esta explicación, ahora vamos a adentrarnos un poco más hacia lo que viene siendo los circuitos en serie y en paralelo. Un circuito en serie lo entendemos como una conexión que existe en los terminales continuamente. Es decir, va de 1 a 1 a 1, de terminal 2 a terminal 1. Además, una característica tiene de que si se daña un aparato, pues el otro también se daña y el otro también se daña. Tienden a dañarse todos. Se puede entender, por ejemplo, en la ciudad existen los postes que están conectados en serie y si se daña un poste suele dañarse también el otro. Así está comprende unas fórmulas, pues la intensidad viene a ser igual en los aparatos, viene a ser igual. El voltaje se viene a dar en sumatoria y las resistencias se dan en sumatoria igualmente. Ahora procederemos a hablar sobre lo que viene siendo los circuitos en paralelo. Para que exista un circuito en paralelo debe constar en que los aparatos o los resistores deben estar conectados en paralelo, o sea, deben estar conectados uno frente al otro, dando que los terminales no se continúan en cable continuamente, sino en paralelo. Una característica de este es que, a diferencia del circuito en serie, si se daña un aparato, pues no se daña el otro sigue funcionando. Aquí la intensidad se da en sumatoria y el voltaje viene a ser igual en cada uno. Es decir, el voltaje total va a ser igual al voltaje sub 1, al voltaje sub 2 y al voltaje sub 3. Mientras que la resistencia se utiliza una fórmula, la cual la resistencia es igual a 1 sobre resistencia sub 1 más 1 sobre resistencia sub 2 y así sucesivamente. Teniendo en claro esta pequeña introducción, pasamos a que un circuito mixto es un híbrido entre un circuito en paralelo y un circuito en serie. Es decir, en el circuito debe constar tanto una conexión en paralelo como una conexión en serie. También un tema relacionado es el código de colores, el cual se utiliza para calcular cuánta resistencia contiene un resistor. Bueno, así iniciaremos primero con el circuito en Tinkercad, en el cual he colocado un resistor sub 1 de 10 ohms y un resistor sub 2 de 8 ohms, además de un suministro o fuente de energía de 24 voltios. A continuación, desde el suministro de energía del lado positivo, he sacado un cable que conecte al terminal 1 de la resistencia sub 1 y de esta misma resistencia desde el terminal 2 sale un cable
para dar energía al resistor sub 2 en el terminal 1. A continuación he puesto dos resistencias más, la resistencia sub 3 de 6 ohms y la resistencia sub 4 de 8 ohms. Esta es la de conectado desde el terminal 1 al terminal 1 y desde el terminal 2 al terminal 2 para que exista esta conexión en paralelo. Además, desde la resistencia sub 3 desde el terminal 2, siguiendo la corriente, la he colocado al terminal 1 de la resistencia sub 3 y desde la resistencia sub 4, desde el lado negativo, he terminado de cerrar el circuito conectándolo al polo negativo del suministro de energía. Y a continuación, lo primero que vamos a calcular con el multímetro de este circuito va a ser la resistencia, por lo cual he conectado al multímetro independientemente, ya que en los resistores no importa el terminal 1 del terminal 2 donde lo conectemos, por lo cual he conectado los resistores de cualquier forma porque no importa. Lo que sí toca tener en claro para calcular la resistencia es que no debe existir corriente, sino pues el circuito se te quema. Por eso he desconectado el primer cable que sale desde el suministro de energía. Así he encontrado cada una de las resistencias equivalentes a la misma resistencia que te deja poner el Tinkercad. Se debe tener en cuenta que esto en la vida real se debe calcularlo, ya que pues normalmente los resistores nunca vienen exactamente. Es decir, por ejemplo, pido una resistencia de 10 ohms, digámoslo, y me pueden dar una resistencia de 10.5, de 10.4 y nunca dan exacto. O por otro lado, puede ser que quiera una resistencia de 100 ohms, pero no la tenga en disposición y pues tenga que comprar de parte en parte y unirla al circuito, por lo cual necesitaría medir con un multímetro la resistencia que tiene el resistor. Así, tras obtener la resistencia parcialmente de cada uno, aún sabiendo ya la que yo le había puesto, he calculado la resistencia que existe en paralelo, conectando el multímetro desde el terminal 1 de la resistencia 3 hasta el terminal 4 de la resistencia 4, al terminal 2 de la resistencia 4. Y me dio la resistencia total que existe en este pequeño subcircuito en paralelo. Después de ello he puesto otro resistor del nombre resistor 34 y he colocado la cantidad que me había dado anteriormente en el circuito en paralelo, la resistencia, y he creado un circuito en serie continuamente para que me dé la resistencia total que existe en todo el circuito, conectándolos desde el terminal 1 del circuito 34 hasta el terminal 2 del resistor 2. Ahora procedemos a calcular con el multímetro el voltaje. Así, en este sí importa tanto el positivo como el negativo. Así que pues en el terminal 1 donde ingresa la energía se coloca el positivo y en el terminal 2 donde sale la energía se coloca el negativo. Simplemente se le coloca el lado positivo al negativo y ya te da el voltaje. Y para calcular el voltaje total se debe colocar el lado positivo en el terminal 1 de la primera resistencia que exista y el lado negativo en el terminal 2 de la última resistencia que existe, como lo hice en este caso, dándonos finalmente el resultado del voltaje total. Finalmente procederemos a calcular con el multímetro el amperaje, el cual para calcularlo, a diferencia del voltaje, no se debe tomar simplemente desde el resistor, sino toca reemplazar el cable de conexión por el multímetro. Así he reemplazado cada uno conectándolo el lado positivo en el terminal 1 y el lado negativo en el terminal 2, dándome cada uno de las intensidades parciales. Como pueden ver, las intensidades de aquí vienen a ser igual en el resistor 1 y el resistor 2, dado a que ya saben que en serie pues las intensidades son iguales. Y si gustan sumar la intensidad de la resistencia sub 3 y de la resistencia sub 4, las dos intensidades sumadas van a dar la resistencia igual de la resistencia sub 1 y sub 2, la misma que va a ser la resistencia total, ya que en serie pues las intensidades son iguales. Ahora pasaremos a la parte teórica, en la cual he realizado en el cuaderno. Lo primero que pueden ver es que he calculado los resistores a través del código de colores que he dejado antes de una imagen. Así me ha dado que tanto el resistor 1, el resistor 2 y el resistor 3 y el resistor 4 pues son correctas, dado los colores, el valor del resistor. Ahora, por otro lado, comencé primero graficando el circuito en mi cuaderno, como lo pueden ver.
Y lo primero que calcularía sería la resistencia sub 3 y sub 4, ya que pues para realizar un ejercicio, como lo dije en la teoría, toca tratar de siempre primero minimizar el ejercicio como más nos convenga, es decir, en mi caso en una en serie. Por eso primero resolver el paralelo para que todo se vuelva en serie y pues se me haga más fácil resolverlo. Así pues he resuelto la resistencia 3, 4, la cual me va a dar, como había dicho en la fórmula anterior, 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia sub 4, que me ha dado en total 3,43 ohms. Lo mismo que me había dado anteriormente en Tinkercad, como lo pueden volver a revisar. Obtenida esta resistencia, he calculado la resistencia total, la cual me ha dado 21,43 ohms. Y asimismo pueden revisar en Tinkercad y pues la respuesta es igual. Ahora, teniendo tanto la resistencia como el voltaje, he calculado la intensidad total, dando que los 24 voltios los dividí para los 21,43 ohms, dándome en total 1,12 amperios. Y como recordamos, pues al ser una conexión en serie, la intensidad viene a ser igual, por lo cual la intensidad del resistor sub 1 es 1,12 amperios, del resistor 2 1,12 amperios y en este caso del resistor 3 y 4 1,12 amperios, dándonos exactamente la misma respuesta que nos dio en Tinkercad. Obteniendo esta respuesta, ahora procedemos a calcular parcialmente el voltaje de la resistencia 1 y de la resistencia 2, dándonos que el voltaje sub 1, multiplicando tanto el 1,12 amperios que nos había dado antes por los 10 ohms de resistencia, dándonos 11,2 voltios, y en el voltaje 2, los 1,2 igual multiplicado por los 8, dándonos 8,96 voltios. Y asimismo nos procedemos a calcular el voltaje 3,4, que nos servirá más adelante. Así, procedemos a decir que tanto al darnos el voltaje 3,84 voltios del 3,4, siendo el voltaje total de este subcircuito paralelo, sabemos que en un circuito en paralelo, pues el voltaje... En un circuito en paralelo, pues el voltaje es igual, por lo cual el 3,84, que vendría a ser el total, va a dividirse en el voltaje sub 3 y voltaje sub 4, que va a ser 3,84 voltios. Finalmente, gracias a estos voltajes, calculamos la intensidad, dándonos 3,84 dividido para los 6 ohms y para los 8 ohms respectivamente, dándonos 0,64 amperios en la intensidad 3 y 0,48 en la intensidad 4. Así hemos calculado parcialmente todos los datos del circuito, tanto en Tinkercad como teóricamente. Y ahora pasaremos a comparar las respuestas. Ahora, viendo todos los resultados, podemos ver que son exactamente iguales, dándonos una pequeña diferencia en la cual dice 640 miliamperios y 480 miliamperios. Y en la parte cuantitativa dice 0,64 amperios y 0,48 amperios. Sin embargo, realizando la conversión de los mili, pues nos da la misma respuesta. La única conclusión que puedo dar aquí es que pues al tener los mismos resultados se puede decir que las fórmulas planteadas por George Simon Doms están correctas, al igual que mi realización en este ejercicio, gracias a un redondeo muy acorde a cuantos los decimales que me dieron, y en la plataforma Tinkercad se podría decir que opera con mucha efectividad. La otra pregunta que se nos ha planteado ha sido dar un ejemplo sobre los circuitos de mixto. A mí se me ha ocurrido pues no más que la ciudad. En la ciudad existe que cuando se va la luz en una casa pues se suele ir en todo un sector, dando que estas están conectadas en serie. Sin embargo, dentro de la casa existen subcircuitos en paralelo, porque pues si se daña un foco no se daña el otro, o si se daña un enchufe no se daña el otro, dándonos un circuito completamente mixto entre una casa que sería en serie y dentro de las casas que habría circuitos en paralelo. Así, finalmente daré mi conclusión. He llegado a la conclusión de que los circuitos mixtos se encuentran en diversos lugares. En el actual mundo que vivimos, gracias a la electricidad, que se podría contar como un elemento fundamental, pues la tenemos muchos circuitos en todos los lugares, desde una computadora hasta cuando conectamos nuestro celular para cargarlo, en una tele, cuando jugamos videojuegos o incluso cuando estamos recibiendo clases virtuales. Además, he llegado a varias conclusiones acerca de la realización en esta plataforma de Tinkercad,
que se asemeja lo más parecido a la realidad. Pues he descubierto que para calcular las resistencias el circuito no debe estar conectado, ya que no debe tener corriente eléctrica. Por otro lado, para calcular la intensidad, pues se debe reemplazar el cable por el multímetro, que sea como que por ahí pase la electricidad para calcular la intensidad que va. Y finalmente, para el voltaje debemos poner desde el polo positivo o desde el terminal 1 hasta el terminal 2, dependientemente desde el polo positivo al terminal 1 y desde el negativo al terminal 2 para calcular el voltaje. Así, finalmente, este trabajo me ha servido mucho para adentrarme más a lo que viene siendo los circuitos mixtos y ha levantado una gran curiosidad en mí por aprender más sobre los circuitos eléctricos. Espero que esta exposición de este trabajo les haya parecido lo más agradable y lo más entendible posible que lo he realizado. Muchas gracias.